Buenos días. Hoy queremos mostrar cómo es la actividad diaria en el campo. Lo bonito que es vivir en la zona rural. Este ambiente que se escucha, el trabajo que se realiza para sobrevivir. Lo hermoso que es disfrutar de la naturaleza y lo más importante, lo bonito que es vivir con pequeñas cosas. Y no es ser conformista, simplemente las personas recuerdan el Proverbio 30 y el versículo del 7 al 9. Señor, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar, a deshonrar así el nombre de mi Dios, Jehová. Si usted visita una humilde familia en el campo, ese día es bien recibido, sin pensarla dos veces, ellos buscan su mejor gallina. Ahí están las cuitosas. Su mejor cerdo o la mejor vaquita para llevarla a la mesa. Ellos se despojan de lo mejor que tienen para agradecer o para honrar al visitante. ¿Cómo es la vida en el campo? Tranquila, al aire. Que hay de todo, no hay que comprar la leña, el agua, todo. Solamente a la luz que pagamos. Entreviste a la muchacha mismo. ¿Usted tiene cuánto tiempo de vivir aquí? 42 años. 42 años. Aquí vive con toda la familia. Sí, con nuera, nieto, hijos, todo. Ya. ¿Siembran aquí? Sí, siempre hay veces que se le mete el hombre, siembra. ¿Tienen ganadito? 2 vacas. Ya con una vaquita sobreviven con la leche. Así es, ahorita hay cuajada. ¿Hay cuajada? 6 libras cuajada. Ah, ¿y la cuajada qué vale? 50. Es barato. Mi nombre es Marisol del Carmen Díaz Hernández. ¿Cómo es la vida aquí en el campo? Pues alegre, tenemos una vida tranquila, se respira aire fresco, libre de delincuencia. Podemos decir que seguro porque nunca lo han robado, los niños van al colegio solitos, no hay ningún peligro. No tenemos agua potable, pero vivimos la vida tranquila, ahí tenemos un ojo de agua, ahí vamos a cargar agua para tomar y hacer las cosas. Tenemos un río donde andamos a lavar, hay la cascada, le hacemos la invitación a que los visiten para tener más accesibilidad a los negocios. Es bien bonita, es fresca. Mira, ¿y de aquí cómo hacen con la alimentación? Salen a trabajar los hombres a la ciudad, pero regresan. Cultivan la tierra también. Ahorita tienen maíz, trigo, frijoles. Sí. Sí. ¿Qué es lo que se come aquí diario? Arroz, frijoles, cuajada, que tenemos una vaquita. Mi papá tiene 2 vaquitas, él la ordeña diario. Gallinas, nos alimentamos con los huevitos que criamos, que las mantenemos con la siembra. Y así se vive sucesivamente. El día a día. Ya no existe aquella tradición de tener 5, 7, 12 hijos, ya no. Ah, no, ya lo limitamos en eso, porque ahora como va se va aprendiendo más pues sobre las cosas. Antes porque no existía la planificación, ahora todo el mundo planifica. Nomás 3, las jóvenes ahora pues nomás 3 tienen. Pues aquí solo cocinamos con fuego de leña. No tenemos cocina de gas, nada. Tengo un lavanderito y lavamos trastes. Porque para lavar ropa vamos al río. Entonces, estos lavanderitos nosotros los compramos para lavar nuestros trastes. En esos cubitos mantenemos agua. ¿Tienen luz, sí? Sí, energía sí hay. Ya tiene como más de 3 años que vino la energía. ¿Ven televisión, escuchan radio? Sí, todo. Aquí porque vive solo mi papá, pero yo ya tengo televisión. ¿Vos cambiarías tu lugar por irte a una ciudad? No, no las cambiaría, porque mi lugar es sano y no la cambiaría por una ciudad insegura, no me gusta. Sí puedo salir a trabajar porque he andado trabajando, pero no. Me gusta más mejor la vida en campo. ¿Cuánto se gana según la Comisión Nacional del Salario Mínimo?
4.723 córdobas con 95 centavos. Eso es lo que se gana en el campo, equivalente a $130 mensuales. En la realidad, aquellas personas que tienen finca no pagan más de 120 córdobas al día, porque según ellos el campesino entra a las 5 de la mañana y ya a las 11 está listo para irse a su casa. La situación es dura en la zona rural. Se debería valorizar el fruto del trabajo de los campesinos. Ellos garantizan la siembra de los productos básicos de la alimentación de la ciudad. Aunque hay unos que dicen, sin finqueros no hay comida, deberían darse cuenta que el capital más grande de una empresa es el trabajador. En el trabajador deberían de invertir con un salario justo. Todos sabemos bien que las amas de casa de hoy, en este 2022, tienen una lavadora en su casa. Pero en el campo donde lavan su ropa, aquí está, observemos, en el río. Aquí no hay lavadora. En los pueblos se dedican a las faenas del campo y a la explotación de la ganadería, y por ello las ropas de uso normal en estos trabajos adquirían un grado muy elevado de suciedad. Pero estas amas de casa lavan con una facilidad impresionante. En las piedras del río ellos moldean al estilo lavandero y a manos dejan bien blanquita la ropa y olorosa. Entonces también usted aquí viene a lavar. Aquí lavamos en nuestro río. Solamente cuando llueve es que lavamos en nuestra casa con agua lluvia, porque no tenemos acceso al agua potable. Tenemos que lavar aquí en el río. En la actualidad, en la ciudad los menores de 15 años ya tienen un teléfono móvil. Aquí en el campo, con costo han podido comprar un celular para toda la familia, para poder estar en contacto. Aquí en la diversión de los niños, siguen siendo aquellos juegos tradicionales que nosotros practicábamos en nuestra niñez. Por ejemplo, la rayuela, las canicas, el escondite, la cuerdita, la cebollita y sin faltar el trompo. Vemos cómo estos niños se divierten sin un celular. Cómo son capaces de convertir una escoba en un caballo o una caja en un veloz coche de carreras. Aquí podemos aprender que no es necesario un teléfono móvil, ni una tablet, ni una consola de juegos. La imaginación es la mejor compañera de juegos. Pero aún así el sueño de estos niños es tener un juguete, y por muy pequeño que sea, siempre tendrá la virtud de hacer feliz a un niño. Soy Danilo Parajón. Nos veremos en el próximo video. Dale like a nuestro canal de YouTube.